Gloria a Jesús. Aleluya. Dios te bendiga muchísimo más. Aleluya. Aquí estamos para seguir o para darle continuidad a el libro profético menor de Miqueas que hemos estado leyendo, este pequeño estudio bíblico. Y vamos a la altura de Miqueas capítulo 2. Apenas empezamos. Miqueas consta de apenas 7 capítulos y todos son bien cortitos. Amén. Pero un libro cargado de mucha sabiduría y de mucha instrucción de parte de Dios. Amén. Entonces, hoy vamos a estar ministrando bajo el tema Dios ve la injusticia y llama a su pueblo al arrepentimiento. Amén. Así que nada, vamos a hacer una breve oración para dar inicio para así dar inicio y comenzar a recibir lo que el Señor tiene para nosotros en este emocionante libro profético. Mi hermano, yo amo este asunto, créame. Espero que usted también. Amén. Bien, oramos. Señor, gracias por este tiempo que nos otorga para estudiar tu palabra. Señor, en este momento te pedimos que abra, Señor, nuestro entendimiento, Padre Santo, para comprender todo lo que tú quieres enseñarnos en este día a través de la lectura de este libro profético Miqueas, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Padre, mira que en esta noche oramos para que seas tú examinando nuestro corazón, Señor, y revelándonos a nosotros aquello que necesita cambiar para nosotros poder vivir una vida, Padre Santo, de manera que a ti te agrade. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántos dicen amén? Y bien, en el capítulo anterior, es decir, el día de ayer, vimos cómo el Señor anunció juicio sobre Samaria y sobre Judá. En otras palabras, sobre el reino del norte y sobre el reino del sur. ¿Producto de qué? Del pecado. Ahora, en Miqueas capítulo 2, vamos a ver cómo el profeta deja a un lado el tema de la idolatría y ahora se enfoca en un problema distinto y que es igualmente serio. ¿Cuál es este? La injusticia. Pues en aquel entonces los ricos y los gobernantes estaban sencillamente aprovechándose de las personas que tenían menos. Esta gente cargados de maldad, cargados de malicia, ellos usaban su autoridad para quedarse con tierras, con propiedades y con cosas que sencillamente no les pertenecían. Y lo que es más triste es que ya esta gente no sentían ninguna suerte de remordimiento, sino que ya para ellos esta clase de maldades y esta clase de comportamiento era algo sencillamente normal. Y ciertísimamente que aunque este mensaje fue dado hace más de, qué sé yo, más de 2000 años, quién sabe, ah, esto es una verdad bíblica muy actual, ya que nosotros hoy en día también podemos ver que tenemos un mundo y una sociedad donde en innumerables ocasiones el poder se usa para beneficio personal y no para beneficio de la comunidad, para beneficio de la mayoría. Ah, tenemos gobiernos donde la corrupción, el abuso de poder y personas aún dentro del área ministerial, todo lo que les interesa es enriquecerse, todo lo que les interesa es construirse un nombre sin importar sencillamente a quién ellos puedan perjudicar. So, pienso que a través de Miqueas 2 el Señor nos quiere enseñar que Él no es indiferente a estas cosas, que aunque veamos cómo el malo se le saltan los ojos de la gordura, como dice la palabra ahí en uno de los salmos, mi hermano, eventualmente al malo le ha de llegar su día y eso es inevitable. ¿Ven? So bien, vamos a dejarlo hasta ahí, esta parte, y vamos a proceder con la lectura del libro profético menor, Miqueas, capítulo 2.
Y leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Y cuántos dicen amén? Miqueas 2. Ay de los que oprimen a los pobres. Este es el título que le da la Reina Valera. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación, diciendo: del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. No profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. Tú que dices, casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno, andando con su espíritu de falsedad, mintiere diciendo: yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de ese pueblo. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, los reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos. Jehová, palabra de nuestro Señor Jesús. Y bien, continuamos. Y el primer punto que queremos tratar son los versículos 1 y 2, donde Miqueas comienza diciendo: ay de los que en sus camas piensan iniquidad. En otras palabras, el pecado empieza mucho antes de la acción. Y esto es algo que me llama mucho la atención, mi hermano, porque Dios no dice que el problema empezó cuando robaron la tierra. Dice que comenzó cuando estaban acostados pensando y calculando cómo hacerlo. Es decir, que estas personas planificaban el mal, esperaban con ansias que amaneciera y como tenían poder, pues se hacían exactamente lo que habían planeado. Entonces, ¿qué sucede? Aquí nosotros aprendemos una verdad muy importante y es que el pecado casi nunca empieza con una acción, sino que empieza en la mente y en el corazón. En otras palabras, mi hermano, yo no sé si usted sabía, pero una persona o las personas usualmente no caen de un momento a otro. Primero comienza con un pensamiento
el cual comienzan a alimentar. Ese pensamiento luego ah, continúa a la próxima fase, a convertirse en un deseo. El asunto sigue escalando y ya no es un pensamiento, ya no es sencillamente un deseo, ahora es una decisión. Y cuando ya hay una decisión finalmente, ¿qué es lo que viene? La acción o la ejecución de lo que ya yo he venido pensando, de lo que ya he venido deseando y de lo que ya finalmente decidí que quería hacer y ejecutar. Es por eso que debemos cuidar mucho lo que dejamos crecer en nuestro interior. Hay pensamientos que nos van a llegar, hay cositas que Satanás va a depositar en nosotros. El enemigo no sabe, no tiene la capacidad de saber lo que el ser humano piensa. Mire, gloria a Dios por eso, porque si el tipo puede hacer tanto daño, mi hermano, y él no sabe lo que está pensando uno, imagínese usted si el personaje tuviera ese poder. Ahora bien, él no tiene el poder de andar, de saber qué es lo que usted piensa ni qué es lo que yo pienso, pero el personaje sí puede implantar cosas. El personaje con sus demonios, sus agentes diabólicos y satánicos, sí puede implantar semillas de maldad, pensamientos perversos, hacer susurros. Mire, y cuando usted menos espera, usted cree que es Dios el que está hablando y es tremenda culebra la que te está ministrando. Es tremenda serpiente, que el Señor la reprenda, la que te está ministrando y está implantando semillitas o pensamientos en tu cabeza, hablándote mal del líder, hablándote mal del pastor, hablándote mal de tu jefe, hablándote mal del compañerito de trabajo y susurrándote que este se cree que es el que más, qué sé yo qué, y que aquel mira lo que está haciendo. Y antes de que usted se dé cuenta, mi hermano, ya usted tiene la cabeza envenenada. O quizá te está susurrando, mira, pero haz esto que nadie se va a dar cuenta. Mira, pero haz lo otro que nadie lo va a saber. Pero tenga por seguro que ese mismo diablillo que te está diciendo haz lo que nadie se va a dar cuenta, es precisamente el que se va a encargar de que tú seas expuesto y por consiguiente avergonzado. Por eso bien dice la palabra en el libro de Proverbios, que tal es el pensamiento del hombre, tal es él. El pensamiento hay que cuidarlo, mi hermano. Las cosas que nos llegan a la mente, hay pensamientos que usted y yo no podemos sentarnos a acariciarlos porque de repente ya ese asunto se convierte en otra cosa. Ya eso comienza, mi hermano. De repente ya de pensamiento, como le acabo de decir, pasa a ser un deseo, de un deseo una decisión y de la decisión ya lo que hay es una ejecución o una acción. El mismísimo Señor Jesucristo hablando, creo que en el Evangelio de Mateo, les decía que del corazón, hablándole a sus discípulos, les decía que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es del pensamiento. Hay cosas que van a venir a tu mente, que es el enemigo que va a venir a implantarlas, pero queda de ti si las abrazas. Queda de ti si abrazas, si albergas, si acurrucas ese pensamiento, si te pones ahí a acariciarlo. Y cuando menos te des cuenta, ya usted está, mi hermano, mire, envuelto en un pecado. Ya ese pensamiento, y eso dio a luz a una fornicación, y eso dio a luz a un adulterio, y eso dio a luz a una mentira, un falso testimonio, y eso dio a luz a sabe Dios qué suerte de pecado, mi hermano. Y ya está uno envuelto hasta la coronilla, que ya ni siquiera sabe por dónde es que va a salir. Por eso es que es increíble lo que Miqueas empieza diciendo aquí en este capítulo 2. No, eso hay que leerlo. Hay de los que piensan, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Es decir, muchas veces, es decir, estas personas con autoridad, con poder para hacer todas sus maquinaciones, para ejecutar toda su malicia, oye, esa gente ya ellos venían con la maldad, oye, y ellos estaban deseando que amaneciera para salir corriendo a hacer de la suya. ¿Mm? Pies presurosos a ejecutar el mal, dice el libro de Proverbios, de abominaciones, de abominaciones al Señor, aleluya, esa es una de ellas, los pies presurosos a ejecutar el mal, mi hermano. Pero todo empieza
con un simple pensamiento. Una semillita de maldad, quizás vino de ti o quizás fue el enemigo que la implantó. Él no sabe lo que tú piensas, pero el personaje es muy astuto y tiene mucho tiempo en el negocio. Él sabe lo que te tiene que decir y sabe lo que me tiene que decir para activar esa cosita en ti y esa cosita en mí. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con esas conversaciones que tenemos con nosotros mismos, lo que comenzamos a decir, mira, que no agradecen, y que mira, que fulana, y que esto, y que lo otro. ¡Ay! Cuidado que te está ministrando la serpiente. Cuidado. El diablo te está metiendo pensamientos raros para hacerte pecar, para hacerte accionar en contra de alguien que no debes y que no debo. La gloria sea para el Señor. Pero seguimos aquí, bendito sea Dios. Ah, en los versículos del 3 al 5, Dios no pasa por alto la injusticia. Ellos se acostaban en sus camas ahí maquinando lo que iban a hacer. Tenían el poder para hacerlo y no podían esperar que el sol, que el sol rayara, que rayara el alba para salir corriendo con esos pies presurositos a ejecutar el mal. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que el Señor no pasa por alto las malicias y las pocas vergüenzas de su pueblo. Después de describir el pecado, entonces el Señor responde. Esa gente había planeado hacer daño y ahora el Señor les dice que Él también ha determinado traer juicio sobre ellos. En otras palabras, estaban cosechando lo que habían sembrado. Ellos quitaron tierras, te tengo sorpresa, ellos perderían las suyas. Ellos humillaron, te tengo sorpresa, ahora ellos también serían humillados. Entonces, mire lo que pasa. A veces nosotros vemos personas que hacen lo malo, mi hermano, y parece que todo le sale bien. Por más fea que sea la mueca, ay papá, le quedó lindísima. Bendito Dios. Y es fácil entonces en estos casos preguntarnos, ¿dónde está la justicia de Dios? Recuérdese que el pecado del que hablábamos ayer era todo este tema de la idolatría. Mi hermano, pues hoy el Señor habla de la injusticia. Entonces, este pasaje nos recuerda que el Señor sí ve todo. Ahora bien, en muchas ocasiones puede ser que Él no actúe inmediatamente, pero eso no significa, o esto no significa que el Señor está aprobando el pecado. Lo que pasa es que yo soy la persona que creo por la palabra de que el Señor siempre espera que en algún momento la gente se arrepienta, que en algún momento la gente torne de sus caminos, que en algún momento la gente cambie de rumbo. Entonces, cuando nosotros vemos el mal así rampante y las injusticias rampantes, no creamos que el Señor no está viendo, porque eso no es verdad. El Señor lo ve todo. Y tenemos que tener la confianza de que el Padre actuará en consecuencia en el momento correcto. Ahora seguimos con los versículos del 6 al 11. Mire, y aquí sí que es verdad, mi hermano, esta gente no querían escuchar la verdad. Cuando el profeta Miqueas les hablaba de arrepentimiento, el pueblo, ¿usted sabe lo que era que le decía básicamente al profeta? Mira, déjate de profetizar esas cosas que a mí no me interesa. No, 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 a mí no me mande a arrepentirme, a mí no me diga que me devuelva. No, 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 Miquea, mira, yo no te quiero escuchar. Mándame el profeta de la prosperidad, el que me dice que me va a ir bien, aunque me salga mi perfumito azufre. No importa, pero que me diga que me va a ir bien. Yo prefiero escuchar las mentiras y eso es terrible, el estado en el que se encontraba el pueblo. O sea, esta gente no querían escuchar mensajes que confrontaran su pecado, mi hermano. Ellos preferían escuchar personas que les prometieran prosperidad, tranquilidad, aunque ellos estuviesen viviendo millas lejos de Dios. Lo cual también ocurre hoy, como les acabo de decir, miénteme, dime que me va a ir bien, aunque me salga mi perfumito azufre. Entonces, hay muchas personas que buscan solamente mensajes que les hagan sentir bien. Mensajes, mis hermanos,
que les acaricien las emociones, mensaje que le digan, ay, estate bien, ay, Dios sabe, ay, el Señor entiende. Mira, y es verdad, Dios sabe y Dios entiende, pero los que muchas veces nos comportamos como que no sabemos ni entendemos, somos nosotros. ¿Y dónde se revela? En el comportamiento necio y obstinado e injusto que muchas veces nosotros observamos como si fuéramos incluso personas impías, mis hermanos. Mire, este es un llamado a la conciencia del pueblo de Dios. Amén. Mire, una iglesia sana, escúchame bien, mira que esto te va a bendecir. Una iglesia sana necesita escuchar tanto las promesas de Dios como los llamados al arrepentimiento. Mi hermano, mira, yo te voy a decir una cosa, la palabra de Dios no siempre te va a poner a hacerte sentir cómodo, ¿ok? Porque es que la palabra de Dios tiene la siguiente virtud y es que ella confronta. La palabra de Dios usualmente empieza con la confrontación, pero luego de la confrontación, ¿qué es lo que viene? Es la transformación, es el cambio duradero que va a producir un fruto de arrepentimiento que nos va a llevar a una vida que Dios le agrada, mi hermano. ¿Mm? Entonces, el problema con esto es que si hay algo que al ser humano no nos gusta, es que nos confronten. No nos gusta que nos confronten, mi hermano, no nos gusta. Mm. Pero esto es precisamente lo que hace la palabra para sanar la llaga y para sanar la herida podrida. Y aunque no lo creas, ya lo hemos venido diciendo, la corrección y la confrontación a través de la palabra, mi hermano, es un acto de amor del Padre. Y como dije, creo que fue ayer, como dijimos ayer, la corrección, la confrontación, todas esas cosas, la disciplina es un sello, por decirlo así, am, que deja saber que nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el Señor al que tiene por hijo lo corrige. Al que tiene por hijo, hay otras traducciones que dicen incluso lo azota. ¿Amén? Entonces no te pongas triste cuando te den un mensaje que te digan tres cosas. No, alégrese. Alégrese, mi hermano, porque para tu bien es. Entonces, los versículos del 8 al 9, mire, el Señor se identifica con los que sufren. Y aquí vemos algo muy fuerte. ¿Qué pasa? Habían familias que estaban perdiendo sus casas. Había mujeres que estaban siendo despojadas. Habían niños que estaban creciendo sin la seguridad que el Señor quería para ellos. Y esto es algo que el Señor toma muy en serio. ¿Y qué es esto? El trato que le damos a los demás. En toda la palabra de Dios, a todo lo largo y ancho de la palabra de Dios, nosotros podemos ver una y otra vez cómo el Señor defiende al pobre, defiende a la viuda, defiende al huérfano y defiende al extranjero, a.k.a. los inmigrantes. Es decir, que para nosotros como creyentes también debemos preocuparnos por aquellos que necesitan ayuda. Es decir, nosotros no podemos decir que amamos a Dios si somos indiferentes al sufrimiento de las personas. Usted no puede decir que usted es discípulo, que usted ama al Señor, que usted ama la obra, si usted y yo vivimos con una indiferencia marcada y fría con respecto a las personas que están sumergidos en el sufrimiento, las personas más vulnerables, podríamos decir, de la sociedad. Los versículos de 12 al 13, aún en medio del juicio, el Señor ofrece esperanza. Algo que le puedo decir que me gusta mucho de este capítulo es que el Padre no termina hablando del castigo. Dios es un día increíble, mi hermano. O sea, después de tanta poca vergüenza, después de tanta malicia, ay, Padre Santo, el Señor termina hablando de esperanza. Yo se lo he dicho, mi hermano, una y otra vez, juicio no es la última palabra de Dios. Esperanza, transformación, redención, restauración lo es si usted y yo nos arrepentimos. Por eso, una vez más, hasta la saciedad, y no me voy a cansar de decirlo, la palabra clave en todo este asunto es arrepentimiento.
un arrepentimiento genuino, verídico, no remordimiento de tirarte la lagrimita, hacer un show, ¡ay, qué yo qué! Y de que da la vuelta, vuelvo a mis mismas andanzas. No, usted no se arrepintió. Usted lo que hizo fue, usted lo que le dio fue un ataque de remordimiento. Que gloria a Dios por eso también, porque por lo menos es un inicio, ¿verdad? Pero entienda que eso no es arrepentimiento. Un arrepentimiento te conduce a un cambio completo de mentalidad. Es un tornar, es un devolverte, es un ir en dirección completamente contraria a lo que tú estabas haciendo, a lo que estábamos haciendo en algún momento y lo cual era pecado. Amén. Entonces, aquí el Señor promete reunir nuevamente al remanente de su pueblo y les deja saber que no todo está perdido. Aquí el Señor viene y nos presenta a la imagen de un líder que irá delante de ellos, algo así como abriendo camino. Hay muchos que consideran, algunos teólogos consideran precisamente este pasaje que apunta proféticamente nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque es el Señor Jesucristo o fue el Señor, bueno, es el Señor Jesucristo el que abre el camino hacia el Padre, hacia la salvación. Es el Señor Jesús el que rompe la cadena del pecado y que obviamente guía a su pueblo como un buen pastor, lo cual es inefablemente el corazón de Dios. Como ya repetimos una vez más, el Señor corrige, pero también restaura. La disciplina de Dios, o mejor dicho, cuando el Señor disciplina, Él nunca deja de extender la gracia o favor inmerecido a quien se arrepiente. Entonces, ya para cerrar este poderoso estudio, aleluya, queremos dejar 5 enseñanzas muy prácticas para nosotros. La primera, Dios conoce nuestros pensamientos, no solo nuestras acciones. La segunda, la codicia puede llevarnos a hacer cosas que nunca pensamos hacer. Cuídate de ese espíritu de codicia, iglesia. Cuídate de ese espíritu del diablo que no se sacia de tener y que mientras más tiene, más quiere. La número 3, el Señor siempre está del lado de la justicia y de quienes sufren la injusticia. De hecho, la palabra de Dios declara en algún lado que Él es el que hace justicia a los agraviados. Número 4, debemos amar la verdad aunque nos confronte. No busques solamente mensajes que te acaricien las emociones. No busques o no recibas únicamente esos mensajes que te dicen qué lindo y qué bello es todo. Recibe con el mismo agrado, recibe también con el mismo amor la palabra de corrección. Y número 5, siempre hay esperanza para todo aquel que decide volver a Dios. Amén. Entonces, ya para concluir, podemos decir que nosotros al leer Miqueas 2, podemos decir que es fácil pensar en personas corruptas o en quien tiene poder y abusan de otros. Pero la verdad del asunto es que este capítulo también de alguna manera nos invita o nos exhorta a mirarnos a nosotros mismos, mi hermano. Quizás tú y yo nunca le hemos quitado una casa a nadie, nunca le hemos quitado un terreno a nadie, pero la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros hemos actuado por mero egoísmo? ¿Cuántas veces nosotros probablemente hemos tratado de manera injusta a alguien? Y lo que es más, ¿cuántas veces hemos guardado y posiblemente a tú que me estás escuchando, aún sigues guardando resentimiento o sigues alimentando malos pensamientos? Mi hermano, mire, el Señor quiere transformar nuestro corazón desde la raíz. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando hay un cambio en el corazón, cuando hay una transformación real en el corazón, mi hermano, de manera automática, nuestras acciones cambian. Nuestro proceder sufre una modificación.
Y te voy a decir algo más. Esa transformación solamente es posible cuando permitimos que el Señor Jesucristo gobierne nuestra vida. Siempre me ha gustado mucho un verso de la palabra que dice, someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y yo me pregunto, muchos de nosotros, ¿a quién nos encontramos resistiendo? ¿Nos encontramos resistiendo la maldad? ¿O muchos de nosotros nos encontramos resistiendo la obra transformadora del Espíritu Santo? Esta es una pregunta para que medites. Ah, esto es una pregunta para que hagas un ejercicio de introspectiva, siempre lo digo. Mire, y aún en mis oraciones personales, yo, Señor, a mí no me estés revelando pecado ajeno, háblame de mí, háblame del mío. ¿Qué me importa a mí lo que haga la hermana Pepa o la hermana Pancha? Yo voy a dar la palabra desde aquí, cada quien sabe lo que tiene que hacer. Pero yo no tengo que andar enterándome de que aquel de manera personal o específica hizo o dejó de hacer, a menos que el Señor no tenga una palabra que darle a esa persona para restauración, para corrección, para lo que sea. Y eso es diferente. Pero yo quiero saber de mí. Yo quiero que el Señor me hable de mí. Yo quiero saber de Roxana. Señor, ¿cómo tú me estás viendo desde allá arriba? ¿Te agrada mi interior? ¿Te goza? ¿Te es cómodo estar sentado en el trono de mi corazón? ¿O está ese trono todo sucio o, lo que es peor, ocupado por alguien más o por algo más? Ay, santo Dios, ten misericordia, que Dios nos ayude. Ah, y bien, eh, un versículo, te voy a dar un versículo para que lo memorices y es el verso 12. De cierto reuniré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el remanente de Israel. ¿Por qué te doy ese? Para que recuerdes que aunque el Señor se aira con su pueblo y lo juzga, derrama juicio, derrama disciplina, ah, la intención final del Padre es que nosotros cambiemos de dirección, mi hermano. Es que nosotros dejemos el pecado, es que nos apartemos de las maldades, es que nos apartemos de las iniquidades. Mire, Él no se goza con que usted y yo andemos en cosas que no vienen al caso para después agarrarnos y mandar un rayo de ahí arriba y reventarnos en 20 y ya salí de ti. Si verdaderamente ese fue el deseo, mira, créeme que usted y yo no tuviéramos aquí. Desde allá, desde Adán y Eva en el Génesis, Él pudo haber borrado lo que hizo y sencillamente comenzar de nuevo. Me voy más lejos. El árbol que estaba ahí, al cual el hombre extendió su mano y comió de él, lo cual le abrió los ojos y le dejó saber ahora lo malo y lo bueno, en primera instancia no hubiese estado ahí. Desde ahí nosotros vemos la intención de Dios de cómo ama al hombre, que le da la opción o le da la oportunidad de obedecer por mero deseo personal. No como si fuéramos robots, como si fuéramos obligados. No, el Señor no ama las cosas por la fuerza, sino que nosotros de voluntad propia escojamos amarlo, escojamos obedecerle, escojamos seguirle, escojamos a pertenecerle. Digo, de hecho le pertenecemos. Amén. Pero lo digo en términos, por ejemplo, de relación y cosas así, ¿verdad? Pero bien, esto es un estudio hermoso, Dios mío, cómo el Señor me ha hablado a través de todos estos libros proféticos. Padre eterno, Dios mío, yo me gocé como usted no se imagina cuando leía los evangelios, Padre, Dios mío, qué gozo. Y ahora con todos estos libros, el libro de Ezequiel, bendito sea Dios, eso fue una cosa terrible, Ezequiel, Dios mío, Padre. Jonás, que lo acabamos de leer, todos esos profetas, Daniel, Dios mío, Padre, Jeremías y ahora Miqueas y aún los que nos faltan. Amén. Pero nada, vamos a hacer una oración final ya para despedir. Amén. Señor, gracias por hablarnos en este día, Padre. Rogamos en este momento que nos ayudes a vivir con un corazón limpio, un corazón libre de egoísmo, libre de injusticia. Señor, enséñanos a tratar a los demás con amor, Padre Santo, con honestidad, con compasión, que no seamos malos y egoístas. Padre, te damos gracias porque aun cuando nos corriges, Señor, también nos das la oportunidad de arrepentirnos, Señor, y empezar de nuevo. Queremos seguir a Cristo, Señor, que es el que abre camino
y es el que nos guía cada día, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por esta hermosa noche. Gracias por esta poderosa enseñanza. Ayúdanos, Señor, a tomar nuestros pensamientos como algo serio. Ayúdanos, Señor, a no acariciar pensamientos, semillas de maldad que muchas veces el enemigo quiere venir a implantar. Él quiere robar la semilla de la palabra para entonces implantar la semilla muchas veces de la duda, del egoísmo, de la contienda, de las disensiones, de la división, de cualquiera que sea el caso y conforme aplique. Ayúdanos, Señor, a estar alertas y a no abrazar pensamientos de iniquidad, a no abrazar pensamientos pecaminosos, Señor, aleluya. Ayúdanos, Padre, a entender que nosotros primeramente alimentamos un pensamiento que luego se convierte en un deseo, el asunto sigue escalando a una decisión hasta que finalmente se convierte en el acto mismo que da luz al pecado y ya de ahí muchas veces no hay ni siquiera forma de regreso para muchos, tristemente. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos engañar. Ayúdanos, Señor, a identificar esas conversaciones que tenemos con nosotros mismos, Padre, creyendo que eres tú que está hablando y es tremenda serpiente, que el Señor te reprenda, Satanás, en el nombre de Jesús. Ay, Señor, cubre nuestra mente. Cubre nuestra mente, Señor, en esta preciosa noche, Padre. En el dulce nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, oramos y te damos gracias. ¿Y cuántos dicen amén? Dios te bendiga. Dios te bendiga muchísimo más y nos vemos en la próxima, si el Señor así lo permite. Amén y amén. Bendiciones.